Luan, un talentoso mecánico de 19 años, nos enseñará que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando todo parece perdido. Su valentía para defenderse a sí mismo en un tribunal, armado únicamente con su conocimiento y su determinación, te inspirará y te hará cuestionar muchas de las percepciones que tenemos sobre la justicia. Esta es una historia sobre perseverancia, inteligencia y la fuerza de quien se niega a ser aplastado por los estereotipos. Si esta introducción te ha emocionado, no olvides darle like y suscribirte para más historias que te harán reflexionar. Déjanos un comentario contándonos qué opinas sobre los prejuicios en la justicia. Luan despertó como cada mañana al sonido de los motores rugiendo en el taller de su padre. A los 19 años, sus manos ya conocían cada tornillo, cada pieza, cada secreto que guardaban las motocicletas que llegaban a la pequeña oficina mecánica del barrio. El aroma a aceite y gasolina era su perfume favorito, y el sonido de las herramientas, golpeando el metal, era la música que había acompañado toda su infancia. Desde los 5 años, había observado a su padre trabajar, primero como un espectador curioso, luego como un aprendiz entusiasta, y finalmente como un verdadero maestro de la mecánica. Sus ojos brillaban cada vez que una máquina cobraba vida, nuevamente bajo sus habilidosas manos. La periferia donde vivía Luan era un laberinto de callejones estrechos, casas de colores desgastados y sueños que luchaban por sobrevivir entre las dificultades cotidianas. Era un lugar donde cada familia tenía su historia de superación, donde los jóvenes como él debían elegir entre el camino fácil de la calle o el difícil sendero del trabajo honesto. Luan había elegido hace mucho tiempo. Su futuro estaba en esas máquinas que tanto amaba, en la posibilidad de crear, de innovar, de transformar piezas oxidadas en motores potentes. Los vecinos lo conocían como el muchacho de las motos, ese joven serio que siempre tenía las manos manchadas de grasa pero una sonrisa limpia en el rostro. Sin embargo, ese día en particular, algo en el ambiente se sentía diferente. Luan notó las miradas esquivas de algunos vecinos, los murmullos que se detenían cuando él pasaba cerca, la tensión que flotaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse. No podía imaginar que en pocas horas su vida cambiaría para siempre, que su nombre estaría en boca de todos por razones que jamás habría imaginado. Mientras ajustaba el carburador de una vieja motocicleta, no sabía que estaba viviendo sus últimas horas de tranquilidad, que pronto tendría que demostrar que su inteligencia era tan poderosa como su destreza mecánica. La injusticia estaba a punto de tocar su puerta, pero Luan estaba preparado para enfrentarla de una manera que nadie esperaba. El estruendo de las sirenas rompió la rutina matutina del taller como un rayo en cielo despejado. Luan levantó la vista del motor que estaba reparando, sus manos aún sosteniendo una llave inglesa, mientras 3 patrullas se detenían frente a la oficina mecánica. El corazón le dio un vuelco cuando vio al sargento Ricardo Sousa bajarse del vehículo principal, su mirada fría y determinada ya fija en él. «Luan Medeiros, está usted detenido por el robo de una motocicleta de alta cilindrada», anunció el oficial con una voz que no admitía réplicas. Las palabras resonaron en los oídos del joven como un eco distorsionado, imposible de procesar, completamente. Su padre, que trabajaba en el fondo del taller, corrió hacia él con los ojos llenos de incredulidad y terror. La confusión se apoderó de Luan mientras las esposas de metal frío se cerraban alrededor de sus muñecas. «Debe haber un error», repetía una y otra vez, pero las explicaciones que intentaba dar se perdían en el ruido de los curiosos que comenzaban a aglomerarse en la entrada del taller. Los vecinos lo miraban con una mezcla de sorpresa y decepción, algunos negando con la cabeza como si hubieran esperado que esto sucediera tarde o temprano. El sargento Sousa explicó brevemente que habían encontrado evidencias que lo vinculaban con el robo de una motocicleta deportiva de alto valor, ocurrido 3 días antes en una zona exclusiva de la ciudad. Las palabras del oficial sonaban como sentencias ya escritas, como si el caso estuviera resuelto antes de comenzar la investigación. Mientras era conducido hacia el vehículo policial,
Luan sintió cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza, como un motor que se desarma sin control. La mirada desesperada de su padre, los murmullos de los vecinos, las sonrisas de satisfacción de algunos que siempre habían visto con recelo su pasión por las motocicletas de alta gama. Siempre supe que ese muchacho andaba en cosas raras, escuchó decir a alguien entre la multitud, y esas palabras se clavaron en su corazón como puñales envenenados. En ese momento, Luan comprendió que no solo tendría que demostrar su inocencia, sino que también tendría que luchar contra años de prejuicios y estereotipos que ya lo habían condenado en la mente de muchos. Su verdadera batalla apenas comenzaba, y sería mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. La celda de detención provisional era un cubo de concreto frío que olía a desinfectante y desesperanza. Luan se sentó en el catre metálico, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba procesar la pesadilla en la que se había convertido su vida en cuestión de horas. A través de los barrotes, podía escuchar las conversaciones de los otros detenidos, historias que hablaban de un sistema que juzgaba primero por la apariencia y preguntaba después. Era un joven negro de la periferia acusado de robar una motocicleta cara, y eso, en la mente de muchos, ya era suficiente evidencia de culpabilidad. Los estereotipos que había enfrentado toda su vida ahora se convertían en cadenas más pesadas que las esposas que había llevado puestas. Su piel, su edad, su origen, todo conspiraba en su contra antes de que pudiera decir una sola palabra en su defensa. El abogado de oficio que le asignaron era un hombre cansado, con traje arrugado y mirada ausente, que parecía haber perdido la fe en la justicia hace mucho tiempo. «Mira, muchacho», le dijo con una voz monótona, «tienes dos opciones: declararte culpable y negociar una pena reducida, o ir a juicio y arriesgarte a una condena mucho más severa. Las evidencias en tu contra son sólidas, y tu perfil no te ayuda precisamente». Luan sintió cómo la sangre le hervía en las venas al escuchar esas palabras, no solo por la sugerencia de declararse culpable de algo que no había hecho, sino por la manera casual en que el abogado había mencionado su perfil como si fuera una condena automática. En ese momento, una determinación férrea se apoderó de él, la misma que había usado para aprender mecánica, para perfeccionar su arte, para convertirse en el mejor en lo que hacía. «No me voy a declarar culpable de algo que no hice», respondió Luan con una voz que sorprendió al abogado por su firmeza. «Y si usted no cree en mi inocencia, entonces me defenderé yo mismo». Las palabras salieron de su boca con una convicción que él mismo no sabía que poseía, pero que había nacido de años de observar, de analizar, de desarmar problemas complejos hasta encontrar la raíz del asunto. El abogado lo miró con una mezcla de lástima y incredulidad, como si hubiera perdido la razón completamente. Pero Luan sabía que esta decisión era la única opción que tenía para demostrar no solo su inocencia, sino también que un joven de la periferia podía ser tan inteligente y capaz como cualquier abogado con título universitario. Su taller había sido su universidad, y ahora aplicaría todo lo que había aprendido en el campo de batalla más importante de su vida. La noticia de que Luan haría su propia defensa se extendió por el tribunal como pólvora encendida. Los empleados judiciales, los otros abogados, incluso los guardias de seguridad, comentaban entre susurros sobre el joven que había decidido enfrentar al sistema judicial sin ayuda profesional. «Debe estar loco», decían algunos. «No tiene ni idea de lo que se está metiendo». Otros, más cínicos, apostaban cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de su error y suplicar por el regreso de su abogado de oficio. Pero Luan no escuchaba estos comentarios. Estaba demasiado ocupado preparando su defensa con la misma meticulosidad con la que reparaba los motores más complejos. Había solicitado acceso a todos los expedientes del caso, cada fotografía, cada testimonio, cada pieza de evidencia que la fiscalía planeaba usar en su contra. En su celda, convertida ahora en una improvisada oficina legal, Luan extendía papeles por todo el suelo, creando un mapa mental del caso que se parecía extrañamente
a los diagramas de circuitos eléctricos que solía dibujar para reparar motocicletas complicadas. Cada evidencia era una pieza del rompecabezas, cada testimonio un componente que debía ser analizado y comprendido en su totalidad. Su formación mecánica le había enseñado que cada problema tenía una solución lógica, que cada falla tenía una causa identificable, y que con suficiente análisis y paciencia, cualquier misterio podía ser resuelto. Esta filosofía, que había aplicado a máquinas durante años, ahora la aplicaría a la ley, a la evidencia, a la verdad que estaba oculta bajo capas de prejuicios y investigación superficial. Los días previos al juicio, Luan trabajó incansablemente, durmiendo apenas unas pocas horas cada noche. Estudió cada detalle de la motocicleta robada, investigó sobre análisis forense, leyó sobre procedimientos judiciales y precedentes legales. Su padre logró visitarlo una vez, y las lágrimas en los ojos del hombre mayor le dieron a Luan la fuerza adicional que necesitaba para continuar. «Sé que eres inocente, hijo», le dijo su padre con voz quebrada, «y sé que eres lo suficientemente inteligente para demostrarlo». Esas palabras resonaron en el corazón de Luan como el sonido de un motor perfectamente afinado. El día del juicio se acercaba, y él estaba preparado para dar la pelea de su vida, armado no con títulos universitarios, sino con inteligencia pura, determinación inquebrantable y un conocimiento profundo de las máquinas que lo había preparado para desarmar cualquier argumento falso. El doctor Renato Alves se paseaba por su oficina como un predador confiado, revisando una vez más el caso que consideraba ya ganado. Con 15 años de experiencia como fiscal, había visto cientos de casos similares, jóvenes de la periferia involucrados en robos de vehículos, siempre con las mismas excusas, siempre con las mismas historias lacrimógenas. Para él, Luan no era diferente de tantos otros que habían pasado por su escritorio. Solo otro nombre en una larga lista de delincuentes que intentarían manipular al jurado con lágrimas y súplicas. Las evidencias estaban claras. Una pieza de la motocicleta robada encontrada en su taller, videos de seguridad que mostraban a alguien con características similares huyendo del lugar del crimen, y un perfil que encajaba perfectamente con el Juans, patrón de este tipo de delitos. En su mente, el caso estaba cerrado antes de que comenzara el juicio. «Es increíble que este muchacho haya decidido defenderse a sí mismo», comentó el doctor Alves a su asistente mientras organizaba los documentos para el juicio. «Nos está haciendo el trabajo más fácil, sin experiencia legal, sin conocimiento de los procedimientos, sin entender cómo funciona realmente el sistema judicial». Su sonrisa era la de alguien que nunca había perdido un caso tan evidente, la de alguien que veía en Luan no a un ser humano luchando por su libertad, sino a un expediente más que cerrar exitosamente. Para el promotor, la juventud, la raza y el origen socioeconómico de Luan eran elementos que reforzaban su narrativa de culpabilidad, piezas que encajaban perfectamente en sus prejuicios preconcebidos sobre quién comete este tipo de delitos. Luan. Estrategia del Dr. Alves era simple pero efectiva: presentar las evidencias de manera que parecieran irrefutables, apelar a los prejuicios inconscientes del jurado y esperar a que Luan se hundiera solo con su inexperiencia legal. Había preparado su discurso de apertura con la precisión de un cirujano, cada palabra calculada para crear una imagen de culpabilidad que fuera imposible de refutar. En su experiencia, los acusados que se defendían solos solían cometer errores garrafales que solo facilitaban su trabajo como fiscal. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar a alguien cuya inteligencia había sido forjada en la resolución de problemas complejos, alguien que había aprendido a ver más allá de las apariencias superficiales. El doctor Alves estaba preparado para un juicio rutinario, pero se encontraría con una defensa que desafiaría todas sus expectativas y cuestionaría cada una de sus suposiciones. El doctor Celso Figueiredo ajustó sus lentes de lectura mientras revisaba superficialmente el expediente del caso Medeiros. Con 20 años en el Poder Judicial, había presidido miles de juicios, y este le parecía uno más de los tantos casos rutinarios que llenaban su agenda semanal.
Un joven acusado de robo de motocicleta, evidencias aparentemente sólidas, un fiscal experimentado contra un acusado sin representación legal adecuada. La fórmula era tan predecible como aburrida. Su expresión reflejaba el cansancio de quien había visto demasiadas historias similares, demasiadas promesas de inocencia que resultaban ser mentiras, demasiados jóvenes que terminaban confirmando exactamente lo que las estadísticas predecían. En su mente ya tenía una idea bastante clara de cómo se desarrollaría este juicio y cuál sería su probable desenlace. La decisión de Luan de representarse a sí mismo apenas había captado la atención del juez Figueiredo, más allá de una nota mental sobre la probable duración del juicio. Otro joven que cree que puede jugar a ser abogado, había comentado a su secretaria, esto será rápido y doloroso. Su experiencia le decía que los acusados sin representación legal adecuada solían acelerar el proceso judicial, ya que cometían errores fundamentales que facilitaban las condenas. No era crueldad, era pragmatismo. Tenía una agenda llena de casos complejos que requerían su atención, y este parecía ser el tipo de caso que se resolvería por sí solo. Su mirada cansada reflejaba años de lidiar con un sistema judicial sobrecargado, donde la eficiencia a menudo se valoraba más que la profundidad del análisis. Sin embargo, algo en el fondo de su experiencia judicial le decía que debía mantener una mente abierta, aunque su instinto le sugiriera lo contrario. El doctor Figueiredo había aprendido que los casos aparentemente simples a veces guardaban sorpresas, y que su papel como juez requería imparcialidad incluso cuando sus expectativas apuntaran en una dirección específica. Preparó su agenda mental para un juicio que esperaba sería breve y directo, con un resultado que confirmara las expectativas iniciales. No tenía manera de saber que estaba a punto de presenciar una de las defensas más brillantes e inesperadas de su carrera, una que lo obligaría a recordar por qué había elegido la profesión judicial en primer lugar. La rutina estaba a punto de romperse de la manera más espectacular posible. El salón del tribunal se llenó de una tensión palpable cuando Luan entró esposado, flanqueado por 2 guardias de seguridad. Su juventud contrastaba dramáticamente con la solemnidad del ambiente judicial, y los murmullos de los asistentes creaban una sinfonía de expectativas y prejuicios. Algunos periodistas locales habían llegado atraídos por la curiosidad de ver a un joven defendiéndose a sí mismo en un caso de robo, esperando presenciar un espectáculo más que un juicio serio. Luan caminó hacia la mesa de la defensa con una calma que sorprendió a los presentes, sus ojos examinando cada detalle del lugar donde se decidiría su futuro. La carpeta que llevaba bajo el brazo contenía todo su trabajo de preparación, meses de análisis condensados en documentos que habían sido organizados con la misma precisión que usaba para clasificar herramientas en su taller. Cuando el juez Figueiredo ingresó al salón, el silencio se hizo absoluto. Luan se puso de pie junto con todos los presentes, pero su mirada no se dirigió hacia el juez con la típica mezcla de miedo y esperanza que caracterizaba a la mayoría de los acusados. Instead, sus ojos recorrieron el jurado, estudiando cada rostro, cada expresión, cada señal que pudiera darle información sobre las personas que decidirían su destino. Había aprendido en el taller que conocer a tu audiencia era tan importante como conocer tu trabajo, que cada cliente tenía sus propias expectativas y prejuicios que debían ser considerados. Ahora aplicaba esa misma filosofía a los 12 hombres y mujeres que lo observaban con curiosidad y, en algunos casos, con evidente escepticismo sobre su capacidad para manejar su propia defensa. El doctor Renato Alves se levantó para su discurso de apertura con la confianza de quien nunca había dudado del resultado de este caso. Su voz resonó en el salón mientras describía a Luan como un joven delincuente que había robado una motocicleta de alto valor, apoyándose en estereotipos y generalizaciones que pintaban un cuadro devastador. Cada palabra estaba calculada, para crear una imagen de culpabilidad inevitable, cada pausa diseñada para permitir que los prejuicios del jurado se asentaran profundamente. Pero Luan no mostraba signos de intimidación. En cambio, tomaba notas meticulosas, observando no solo
lo que el fiscal decía, sino cómo lo decía, cuáles eran sus puntos más débiles, donde su argumentación se basaba más en suposiciones que en hechos. Era como analizar el funcionamiento defectuoso de un motor. Había que escuchar cada ruido, observar cada vibración, para identificar exactamente dónde estaba el problema. Cuando llegó el momento de que Luan presentara su declaración de apertura, el silencio en el tribunal se volvió casi palpable. Todos esperaban ver a un joven nervioso, tartamudeando y perdido en la complejidad del sistema legal, pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Luan se levantó con una calma que parecía impropia para su edad y circunstancias. Se acercó al jurado con pasos seguros y comenzó a hablar con una voz clara y determinada. «Honorables miembros del jurado», comenzó, «durante los próximos días van a escuchar muchas cosas sobre mí, sobre mi origen, sobre mi apariencia, sobre mis circunstancias. Pero les pido que recuerden que la verdad no conoce de estereotipos, que la justicia no debería juzgar por la apariencia, y que la evidencia real siempre prevalece sobre las suposiciones». Sus palabras resonaron en el salón con una fuerza que nadie había anticipado. Luan continuó su discurso explicando que había pasado toda su vida aprendiendo a resolver problemas complejos, a analizar evidencias, a encontrar la verdad oculta, detrás de síntomas aparentes. «En mi taller», dijo con una pasión genuina, «cuando una motocicleta llega con un problema, no puedo simplemente asumir cuál es la falla basándome en su apariencia externa. Tengo que investigar, analizar, probar cada componente hasta encontrar la verdadera causa del problema. Eso es exactamente lo que vamos a hacer con este caso». El jurado comenzó a prestar atención de una manera diferente, algunos inclinándose hacia adelante, otros intercambiando miradas de sorpresa. Este joven no era lo que habían esperado, y su aproximación al caso tampoco se parecía a nada que hubieran visto antes en ese tribunal. «La fiscalía les va a presentar evidencias», continuó Luan, «pero yo les voy a enseñar a leer esas evidencias como un mecánico lee los síntomas de una máquina. Les voy a mostrar que lo que parece obvio a primera vista puede ser completamente engañoso al analizarlo con cuidado y conocimiento». Su confianza no era arrogancia. Era la seguridad de alguien que había pasado meses preparándose para este momento, que había analizado cada pieza de evidencia con la misma meticulosidad que usaba para diagnosticar problemas mecánicos complejos. El doctor Renato Alves, que había comenzado el día con una sonrisa de satisfacción, ahora fruncía el ceño con una preocupación que no había sentido en años. Este no iba a ser el juicio fácil que había anticipado, y Luan acababa de demostrar que tenía las herramientas intelectuales para hacer de este caso algo mucho más complicado de lo que nadie había imaginado. El sargento Ricardo Sousa subió al estrado con la confianza de un veterano de 15 años en la fuerza policial. Su uniforme impecable y su postura militar impresionaron al jurado, tal como el doctor Alves había planeado. Con voz firme y segura, el sargento describió cómo había descubierto una pieza crucial de la motocicleta robada en el taller de Luan. Un sistema de escape deportivo de alta gama que, según su testimonio, era único y específico del modelo robado. «Esta pieza es la evidencia más contundente», declaró con autoridad. «Es prácticamente imposible que haya llegado a ese taller por medios legítimos». Su testimonio parecía sólido, respaldado por años de experiencia y una investigación que, superficialmente, parecía meticulosa. El fiscal sonrió satisfecho mientras algunos miembros del jurado asentían con la cabeza, aparentemente convencidos por la lógica del argumento. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, muchos esperaban ver a Luan luchando con preguntas básicas sobre procedimientos legales. Sin embargo, lo que presenciaron fue una demostración magistral de conocimiento técnico aplicado a la investigación judicial. Luan se acercó a una mesa donde había dispuesto varios catálogos de repuestos, fotografías ampliadas y documentos técnicos. «Sargento Sousa», comenzó con respeto pero firmeza, «usted ha declarado que esta pieza es única del modelo robado. ¿Podría explicarnos exactamente qué características específicas la hacen única?»
El oficial, acostumbrado a que sus testimonios fueran aceptados sin cuestionamientos técnicos profundos, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Sus respuestas se volvieron vagas, genéricas, evidenciando que su conocimiento sobre motocicletas era limitado y superficial. Luan entonces desplegó un catálogo de repuestos que había conseguido del fabricante original. Permítame mostrarle, honorable jurado, que esta pieza que el sargento describe como única es en realidad un componente universal, compatible con al menos 12 modelos diferentes de motocicletas de alta gama. Página por página, con la paciencia de un maestro y la precisión de un experto, Luan demostró que el sistema de escape encontrado en su taller no solo era común, sino que él había comprado uno idéntico 6 meses antes para un proyecto personal. Presentó la factura de compra, el recibo de la tienda de repuestos y el testimonio del vendedor que confirmaba la transacción. El sargento Sousa, visiblemente incómodo, tuvo que admitir que no había verificado la disponibilidad comercial de la pieza antes de concluir que era evidencia de robo. En ese momento, el primer pilar de la acusación se desmoronó como un motor mal armado, y todo el tribunal pudo ver cómo la supuesta evidencia irrefutable se convertía en una suposición errónea basada en investigación insuficiente. La segunda fase del caso de la Fiscalía se centró en las grabaciones de seguridad que supuestamente mostraban a Luan huyendo del lugar del robo. El doctor Alves presentó los videos con gran fanfarria, pausando en los momentos clave donde se veía a una figura que, según él, era claramente identificable como el acusado. Observen la estatura, la complexión, la forma de caminar, indicó mientras señalaba la pantalla con un láser rojo. La semejanza es innegable. Este video muestra al acusado en el momento exacto del crimen, huyendo del lugar con la motocicleta robada. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante, entornando los ojos para ver mejor las imágenes granuladas que se reproducían una y otra vez. La calidad era pobre, pero efectivamente se podía ver a alguien que podría ser Luan alejándose rápidamente del lugar del crimen. Para muchos de los presentes, esta parecía ser la evidencia definitiva que sellaría la condena. Sin embargo, cuando Luan se levantó para su contrainterrogatorio, llevaba consigo un proyector portátil y una carpeta llena de fotografías que había tomado en su vecindario. Honorables miembros del jurado, comenzó, quiero que observen estos videos con los ojos de alguien que ha pasado años analizando detalles técnicos, buscando fallas en sistemas complejos. Reprodujo las mismas imágenes, pero esta vez ampliando. Secciones específicas, señalando la resolución pixelada, la distancia de la cámara, las condiciones de luz que hacían casi imposible una identificación precisa. Entonces, con una maniobra que sorprendió a todos, Luan proyectó una serie de fotografías que había tomado en su barrio, mostrando a 5 jóvenes diferentes que tenían una complexión y estatura similares a la suya. En mi comunidad, explicó, hay docenas de jóvenes que podrían coincidir con esta descripción física general. Luan continuó su análisis técnico explicando los problemas inherentes a la identificación por video de baja resolución. Había estudiado casos precedentes donde identificaciones similares habían resultado en errores judiciales graves, y citó estudios científicos sobre la confiabilidad de este tipo de evidencia. La Fiscalía no ha presentado un solo experto en análisis de imagen forense, señaló con una precisión que hizo que el doctor Alves se removiera incómodamente en su asiento. Se ha basado únicamente en una semejanza general que podría aplicarse a cientos de jóvenes en esta ciudad. Luego, con una jugada maestra, Luan mostró al jurado cómo había logrado identificar al menos 3 errores en la cadena de custodia de los videos, irregularidades que ponían en duda no solo la calidad de la evidencia, sino también su autenticidad. El segundo pilar de la acusación comenzó a tambalearse, y varios miembros del jurado intercambiaron miradas de duda que no habían estado ahí momentos antes. El ambiente en el tribunal cambió completamente cuando Luan anunció que había conseguido nuevas evidencias que no solo demostraban su inocencia, sino que también revelaban la verdadera identidad del culpable. El juez Figueiredo,
que hasta ese momento había mantenido su expresión de aburrimiento profesional, se enderezó en su asiento con una atención renovada. «Honorable juez», dijo Luan con una formalidad que había aprendido de los libros legales que había devorado en su celda. «Solicito permiso para presentar evidencia fotográfica y testimonial que establece mi coartada para el momento exacto del crimen». El murmullo en el salón se intensificó. Incluso el doctor Alves pareció sorprendido por la confianza y organización que Luan había mostrado hasta ese momento. Era evidente que este joven había preparado su defensa con una meticulosidad que rivalizaba con la de cualquier abogado experimentado. Luan desplegó sobre la mesa una serie de fotografías tomadas durante un evento comunitario que había tenido lugar exactamente en el momento del robo. Las imágenes mostraban claramente a Luan participando en una competencia de mecánica organizada por la Asociación de Vecinos, rodeado de docenas de testigos que podían confirmar su presencia. Estas fotografías, explicó mientras las pasaba al jurado una por una, fueron tomadas por la fotógrafa oficial del evento, la señora Carmen Rodríguez, quien ha venido hoy a testificar. La expresión del doctor Alves cambió drásticamente cuando se dio cuenta de que había subestimado completamente la capacidad de Luan para reunir evidencia exculpatoria. Cada fotografía tenía una marca de tiempo digital que correspondía exactamente con la hora del robo, creando una coartada que parecía imposible de refutar. Cuando la señora Rodríguez subió al estrado, su testimonio fue devastador para la acusación. Con más de 20 años como fotógrafa de eventos comunitarios, su credibilidad era incuestionable y su memoria del evento era extraordinariamente detallada. «Recuerdo perfectamente a Luan», declaró con voz firme, no solo porque ganó la competencia de diagnóstico de motores, sino porque me impresionó su conocimiento técnico y su humildad al explicar las soluciones a los otros participantes. Su testimonio no solo confirmaba la presencia de Luan en el evento, sino que también pintaba un retrato de un joven dedicado a compartir su conocimiento con la comunidad, muy diferente del delincuente que la fiscalía había tratado de presentar. El doctor Alves intentó desacreditar el testimonio, pero la evidencia fotográfica era tan sólida que sus objeciones sonaron desesperadas y poco convincentes. La entrada del especialista en motocicletas, el ingeniero mecánico Roberto Silva, marcó un punto de inflexión definitivo en el juicio. Con 30 años de experiencia en peritaje vehicular y múltiples certificaciones internacionales, su presencia en el tribunal prestó una credibilidad científica a la defensa de Luan que nadie había anticipado. «He revisado exhaustivamente las imágenes del robo y las especificaciones técnicas de la motocicleta sustraída», comenzó su testimonio con una voz que reflejaba décadas de experiencia profesional. Su análisis no se basaba en suposiciones o impresiones generales, sino en datos técnicos precisos, mediciones exactas y conocimiento especializado que desmantelaba sistemáticamente la teoría de la fiscalía. El doctor Alves observaba con creciente preocupación mientras su caso se desmoronaba bajo el peso de la evidencia científica. El ingeniero Silva explicó al jurado cómo la motocicleta robada había sido modificada de una manera que cualquier mecánico experimentado habría considerado no solo inadecuada, sino destructiva para el motor. «Observen estos diagramas», dijo mientras proyectaba imágenes técnicas detalladas. «Las modificaciones realizadas a esta motocicleta demuestran un conocimiento superficial y amateur de la mecánica. Específicamente, el sistema de escape fue alterado de una manera que reduce la potencia del motor en un 40% y causa daños permanentes al sistema de válvulas». Su explicación técnica era tan precisa que incluso los miembros del jurado sin conocimientos mecánicos podían entender la importancia de sus observaciones. Estas modificaciones eran exactamente lo opuesto a lo que alguien con el conocimiento y la pasión de Luan habría hecho jamás. «En mis 30 años como especialista», continuó el ingeniero Silva, «he visto muchas modificaciones inadecuadas, pero estas son particularmente destructivas. Cualquier persona con el nivel de conocimiento mecánico que demuestra el señor
Medeiros habría reconocido inmediatamente que estas alteraciones arruinarían irreversiblemente la motocicleta. Su testimonio no solo exoneraba a Luan, sino que también proporcionaba un perfil técnico del verdadero culpable. Alguien con conocimientos. Mecánicos limitados y superficiales, completamente diferente al joven experto que estaba siendo juzgado. El silencio en el tribunal era absoluto mientras el especialista concluía su testimonio, y era evidente que la fiscalía no tenía manera de refutar una evidencia tan sólida y científicamente fundamentada. El caso de la acusación no solo se estaba desmoronando, sino que estaba siendo sistemáticamente destruido por la precisión técnica y la preparación meticulosa de la defensa. Con una maniobra que sorprendió incluso al juez Figueiredo, Luan presentó evidencia que no solo lo exoneraba completamente, sino que también señalaba directamente al verdadero perpetrador del crimen. Durante sus meses de investigación, había recordado haber visto modificaciones similares a las descritas por el ingeniero Silva en la motocicleta de un conocido del circuito de carreras callejeras, un joven llamado Marco Antonio, conocido por su participación en actividades de desmanche de vehículos robados. Durante mis ocasionales participaciones en eventos de motociclismo legal, explicó Luan al jurado, observé que Marco Antonio había realizado modificaciones idénticas a su motocicleta personal, modificaciones que cualquier mecánico experimentado reconocería como dañinas y contraproducentes. Su memoria para los detalles técnicos, entrenada por años de trabajo mecánico, había preservado información crucial que ahora se convertía en la clave para resolver el verdadero crimen. Luan había conseguido testimonios de otros participantes del circuito de motociclismo que confirmaban sus observaciones sobre Marco Antonio y sus métodos destructivos de modificación. Siempre pensamos que Marco no sabía lo que hacía, declaró uno de los testigos. Sus motocicletas siempre tenían modificaciones extrañas que las hacían menos potentes y más propensas a fallar. Estos testimonios, combinados con el análisis técnico del ingeniero Silva, creaban un patrón claro que apuntaba hacia Marco Antonio como el verdadero culpable. Además, Luan había descubierto que Marco Antonio no tenía coartada para el momento del robo, a diferencia de él mismo que había estado participando en el evento comunitario. La diferencia entre las habilidades mecánicas de ambos jóvenes era tan evidente que resultaba imposible confundirlos como sospechosos del mismo crimen. El momento más dramático llegó cuando Luan mostró fotografías que había tomado discretamente durante eventos de motociclismo, donde se podía ver claramente la motocicleta de Marco Antonio con las mismas modificaciones destructivas encontradas en el vehículo robado. Estas imágenes fueron tomadas 3 meses antes del robo, explicó Luan, y muestran que Marco Antonio ya estaba experimentando con este tipo de modificaciones inadecuadas en su propio vehículo. La evidencia era tan contundente que varios miembros del jurado intercambiaron miradas de comprensión, dándose cuenta de que habían estado presenciando no solo la defensa de un inocente, sino también la resolución de un crimen que la investigación policial había fallado en resolver correctamente. El doctor Alves parecía estar en shock, comprendiendo que su caso no solo se había desmoronado, sino que había estado persiguiendo al sospechoso equivocado desde el principio. El doctor Celso Figueiredo experimentó una transformación visible durante el desarrollo del juicio que sorprendió a todos los presentes en el tribunal. El juez, que había comenzado el proceso con una expresión de aburrimiento rutinario y desinterés profesional, ahora se inclinaba hacia adelante en su asiento, tomando notas detalladas y formulando preguntas técnicas que demostraban un nivel de atención que había estado ausente durante años. «Señor Medeiros», dijo en un momento dado, interrumpiendo el protocolo habitual, ¿podría explicar con más detalle cómo llegó a estas conclusiones técnicas? Su análisis es extraordinariamente minucioso. Era evidente que el juez había reconocido que estaba presenciando algo excepcional. No solo una defensa brillante, sino una demostración de inteligencia aplicada que rivalizaba con cualquier peritaje profesional que hubiera visto en décadas de carrera judicial. La atención renovada del juez Figueiredo no pasó desapercibida para nadie en el tribunal.
Los periodistas ajustaron sus cámaras para capturar la expresión de interés genuino que había reemplazado su típica máscara de neutralidad judicial, mientras que los miembros del jurado notaron el cambio de actitud de la figura de autoridad máxima en el salón. En mis 20 años como juez, comentó el doctor Figueiredo durante un receso, dirigiéndose a su secretaria, nunca había visto una preparación tan meticulosa de parte de alguien sin formación legal formal. Este joven ha convertido su juicio en una clase magistral de investigación forense. Su respeto por Luan había crecido exponencialmente, no solo por la calidad de su defensa, sino por la dignidad y inteligencia con la que había manejado cada aspecto del proceso judicial. El cambio más notable en el juez Figueiredo fue su creciente impaciencia con las tácticas dilatorias y los argumentos débiles del doctor Alves. Cuando el fiscal intentó objetar presentaciones de evidencia claramente relevantes, el juez respondía con una firmeza que no había mostrado al comienzo del juicio. «Doctor Alves», le dijo en una ocasión, «la evidencia presentada por el acusado es técnicamente sólida y directamente relevante al caso. Su objeción no tiene fundamento». Era evidente que el juez había comenzado a cuestionar no solo la calidad de la investigación inicial, sino también la competencia profesional de quienes habían llevado el caso hasta su tribunal. La transformación era tan evidente que incluso los observadores más casuales del proceso se dieron cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Un juez redescubriendo su pasión por la justicia verdadera en el momento menos esperado de su carrera. El doctor Renato Alves enfrentó el momento más humillante de su carrera profesional, cuando se dio cuenta de que cada pieza de evidencia que había considerado sólida e irrefutable había sido sistemáticamente desmantelada por un joven de 19 años sin formación legal. Su confianza inicial se había transformado en una desesperación palpable que era evidente para todos los presentes en el tribunal. Solicitó un receso para revisar nuevamente la evidencia. Pidió con una voz que ya no tenía la firmeza característica de sus 15 años como fiscal. Pero incluso él sabía que no había evidencia que revisar, que su caso se había construido sobre suposiciones, prejuicios y una investigación superficial que había sido expuesta de manera brutal y definitiva. La expresión en su rostro reflejaba no solo la derrota profesional, sino también la comprensión de que había estado dispuesto a condenar a un inocente basándose en estereotipos y generalizaciones. Los intentos desesperados del doctor Alves por salvar su caso solo empeoraron su situación. Sus objeciones se volvieron cada vez más frecuentes y menos fundamentadas. Sus preguntas a los testigos se tornaron confusas y contradictorias, y su lenguaje corporal transmitía una frustración que contrastaba dramáticamente con la calma y organización que Luan había mantenido durante todo el juicio. «Su honor», dijo en un momento de particular desesperación, «solicito que se considere la experiencia limitada del acusado en asuntos legales como un factor atenuante en el proceso». La petición era tan absurda que incluso algunos miembros del jurado intercambiaron miradas de incredulidad. Era evidente que el fiscal había perdido completamente el control de la situación y estaba improvisando argumentos que solo servían para exponer aún más la debilidad de su posición. El momento final de colapso llegó cuando el doctor Alves intentó una última maniobra desesperada, sugiriendo que la preparación meticulosa de Luan era en sí misma sospechosa, como si la inteligencia y la organización fueran indicadores de culpabilidad. «¿No les parece extraño?», preguntó al jurado con una lógica retorcida, «que alguien sin formación legal pueda presentar una defensa tan elaborada? ¿No sugiere esto un conocimiento previo del sistema que solo podría venir de experiencias criminales anteriores?» El silencio que siguió a esta pregunta fue ensordecedor, y la expresión de disgusto en el rostro del juez Figueiredo fue evidente para todos. Era el final de una carrera que había comenzado con ideales de justicia, pero que había terminado en la desesperación de quien prefiere condenar a un inocente antes que admitir su error. El doctor Alves había perdido no solo el caso, sino también el respeto de todos los presentes en ese tribunal. La deliberación del jurado fue sorprendentemente breve, durando apenas 45 minutos,
un tiempo récord que reflejaba la claridad absoluta de la evidencia presentada por Luan. Cuando regresaron al salón, sus rostros mostraban una mezcla de alivio y admiración que era evidente para todos los presentes. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad que había trabajado como supervisor en una fábrica durante 30 años, se levantó con una postura que transmitía absoluta certeza. «Hemos llegado a un veredicto unánime», anunció con voz clara y firme. «Encontramos al acusado, Luan Medeiros, no culpable de todos los cargos presentados en su contra». El alivio que se extendió por el tribunal fue palpable, y varios espectadores comenzaron a aplaudir antes de ser silenciados por el protocolo judicial. El trabajo meticuloso de Luan había dado sus frutos de la manera más completa posible. El juez Figueiredo recibió el veredicto con una satisfacción visible que contrastaba dramáticamente con la expresión de derrota absoluta del doctor Alves. El tribunal acepta el veredicto del jurado, declaró con una voz que había recuperado la autoridad y dignidad que había perdido durante años de rutina judicial. «Señor Medeiros, queda usted libre de todos los cargos. Además, este tribunal recomienda oficialmente que las autoridades correspondientes inicien una investigación sobre las deficiencias evidentes en el proceso investigativo que llevó a esta acusación injusta». Sus palabras resonaron en el salón como una vindicación no solo para Luan, sino para todos los que habían sido víctimas de prejuicios y investigaciones superficiales. Era un momento de justicia real, del tipo que había inspirado al doctor Figueiredo a convertirse en juez décadas atrás. La reacción en el tribunal fue inmediata y emotiva. El padre de Luan, que había permanecido en el fondo del salón durante todo el juicio, corrió hacia su hijo con lágrimas en los ojos, mientras que varios miembros de la comunidad que habían venido a mostrar su apoyo comenzaron a celebrar discretamente. Los periodistas se apresuraron a tomar fotografías del momento en que las esposas fueron finalmente removidas de las muñecas de Luan, simbolizando no solo su libertad física, sino también su vindicación moral. Luan permaneció sereno durante todo el proceso, pero una sonrisa genuina y liberadora iluminó su rostro cuando escuchó las palabras «no culpable». Era el final de una pesadilla, pero también el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa donde su inteligencia y determinación habían sido reconocidas públicamente de la manera más dramática posible. El doctor Celso Figueiredo pidió un momento adicional antes de dar por concluida la sesión, algo inusual que captó la atención de todos los presentes. Su expresión había cambiado completamente desde el comienzo del juicio, mostrando ahora una mezcla de respeto, admiración y lo que parecía ser una renovada fe en el sistema judicial. «Señor Medeiros», comenzó con una voz que llevaba el peso de décadas de experiencia. «En mis 20 años como juez he presidido miles de casos, pero nunca había presenciado una demostración tan extraordinaria de inteligencia aplicada, preparación meticulosa y dignidad personal bajo presión». Sus palabras resonaron en el silencioso tribunal como un reconocimiento oficial no solo de la inocencia de Luan, sino de su excepcional capacidad intelectual. Era un momento histórico que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Hean, juez, continuó su discurso dirigiendo críticas veladas pero claras hacia la investigación policial y la actuación fiscal. Este caso nos recuerda la importancia de la investigación exhaustiva, del análisis cuidadoso de la evidencia y del peligro de permitir que los prejuicios influyan en nuestra búsqueda de la verdad, declaró con una firmeza que hizo que el doctor Alves bajara la mirada con evidente vergüenza. La justicia verdadera requiere que miremos más allá de las apariencias superficiales, que cuestionemos nuestras suposiciones y que valoremos la evidencia por encima de nuestros sesgos inconscientes. Era una lección que se extendía mucho más allá de este caso particular, una reflexión sobre los problemas sistémicos que afectaban al sistema judicial y que habían estado a punto de destruir la vida de un joven inocente. Pero las palabras más impactantes del juez Figueiredo vinieron al final de su discurso, cuando se dirigió directamente al futuro de Luan.
Joven Medeiros, dijo con una voz llena de convicción. Su demostración de habilidades analíticas, su capacidad para organizar evidencia compleja y su comprensión intuitiva de los principios de la investigación forense sugieren que tiene un talento natural que podría ser de gran valor en campos como la ingeniería forense, la investigación criminal o incluso la aplicación de la ley. La sugerencia del juez era extraordinaria, viniendo de alguien con su experiencia y posición. Espero, sinceramente, que considere utilizar estos talentos excepcionales al servicio de la justicia y la verdad, porque el mundo necesita más personas como usted. Era más que una sugerencia. Era un reconocimiento público de que Luan poseía habilidades que podrían transformar no solo su propia vida, sino también contribuir significativamente al mejoramiento del sistema de justicia. Los meses siguientes al juicio transformaron la vida de Luan de maneras que jamás habría imaginado. La historia de su brillante autodefensa se extendió mucho más allá de los límites de su ciudad, llegando a medios nacionales e internacionales que vieron en su caso un ejemplo poderoso de cómo la inteligencia y la determinación pueden triunfar sobre los prejuicios y la injusticia. Universidades prestigiosas comenzaron a contactarlo, ofreciéndole becas completas para estudiar ingeniería forense, derecho o criminología, reconociendo que sus habilidades naturales, combinadas con educación formal, podrían crear a un profesional excepcional. Pero más importante que las oportunidades académicas era el cambio en cómo su comunidad lo veía. Ya no era solo el muchacho de las motos, sino un símbolo de que el talento y la inteligencia pueden florecer en cualquier circunstancia, independientemente del origen socioeconómico. El taller de Luan y su padre experimentó una transformación similar, convirtiéndose en un lugar de peregrinación para jóvenes de la periferia que habían encontrado en la historia de Luan una inspiración para perseguir sus propios sueños. Luan comenzó a ofrecer clases gratuitas de mecánica los fines de semana, pero sus lecciones iban mucho más allá de la reparación de motores. Enseñaba metodología de análisis, resolución de problemas complejos y la importancia de la observación detallada. Cada problema tiene una solución, les decía a sus estudiantes, pero hay que estar dispuesto a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar las suposiciones y a nunca rendirse ante la primera dificultad. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida, de alguien que había enfrentado el desafío más grande de su vida y había salido victorioso gracias a su inteligencia y perseverancia. La historia de Luan se convirtió en algo más que un caso judicial exitoso. Se transformó en un poderoso recordatorio de que la justicia verdadera requiere mirar más allá de los estereotipos y prejuicios que demasiado a menudo influyen en nuestras decisiones. Su caso inspiró reformas en los procedimientos de investigación policial, llevó a programas de capacitación sobre sesgos inconscientes para fiscales y jueces, y se convirtió en material de estudio en escuelas de derecho de todo el país. Pero para Luan, el mayor logro no fueron los reconocimientos o las oportunidades que siguieron a su vindicación, sino el conocimiento de que había demostrado que la verdad, cuando es defendida con inteligencia y determinación, siempre encuentra su camino hacia la luz. Su sonrisa mientras trabajaba en su taller, rodeado de jóvenes que ahora veían en él un modelo a seguir, reflejaba la satisfacción de quien había convertido su mayor desafío en su mayor triunfo, y quien había usado su experiencia para abrir caminos para otros que enfrentaban circunstancias similares. Esta historia nos enseña que la inteligencia, la perseverancia y la búsqueda de la verdad pueden triunfar sobre cualquier obstáculo. Si te has inspirado con la historia de Luan, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar sobre la justicia y la superación personal. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el poder de la determinación y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración hoy.